Avui tenim amb nosaltres en el segon episodi de Conveni Solidari a Moisés Bon Calón, que és el president de l'associació Aquarius Supervivientes d'ací de València. Hola, Moisés. Hola, Pau. Buenas tardes. Bueno, primer de tot, volem que ens contes què és l'associació Aquarius Supervivientes. Aquarius Supervivientes es una asociación pequeña que representa la humanidad intercultural, porque cuando llegaron el barco de Aquarius es algo simbólico para personas de Valencia, para español, y no solo para español, pero para el mundo. Por eso la asociación se llama Aquarius Supervivientes. I quin és el motiu en el moment en el que decidiu muntar l'associació? El momento que nosotros pensamos para montar la asociación, cuando llegaron aquí, toda persona que sabe por qué llegamos aquí, por qué el barco venga aquí, por qué sale de África, por qué entra en barco, por qué cosa mediterráneo. Entonces, nosotros creamos la asociación para alguna cosa como una conexión inmigrante de ciudadanos aquí. Es como una cosa de intercultural. Vale. I l'associació en si, quines activitats realitza? Què feu? Wow, hacemos muchas cosas y hacemos, nosotros acompañamos a nuestros compañeros y hacemos clases de español, intercambio de idioma y muchas cosas que no puedo recordar todo porque hay un montón de actividad. También participamos en partidos políticos para dar más integración, para empujar a los políticos, para dar regularización que estás ahora. Y también hacemos muchas cosas de mi familia en Valencia. Estamos aquí tenemos que vivir. Y hacemos sensibilizaciones en la escuela, cuentacuentos y el podcast que está un poco parado, que vamos a recuperar. ¿Y qué más? Bueno, hay muchas cosas, no solo aquí en Valencia, a veces que viajamos en otras provincias de España para dar visibilidad a las cosas que están pasando en Canarias, en el Mediterráneo, en barco, como... Bueno, i la gent, si vol col·laborar amb vosaltres, què podria fer? Teniu algunes xarxes socials, Instagram, pàgina web? Sí, es que tenemos todo. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn también. ¿Y YouTube? Y YouTube sí, también. ¿Y cómo puedes colaborar? Para colaborar es muy fácil porque es algo de familia, ¿vale? Familia no necesita una invitación. Tú venga, te digo que, vale, podemos hacer ¿vale? Está abierto, es algo de intercultural, no es algo solo para la persona de barco. Por eso tenemos personas que es de valencianos, otros países que tienen ese corazón para ayudar, además para ver que Valencia es un sitio para todo. Un lloc que vos ha rebut en els braços oberts, no? Anem a parlar un poquet de lo que és la història, de com arribareu així. Com recordes aquests dies en el vaixell, en Aquarius, i en el rescat? Com recordes tot això? Wow, sí, ha pasado mucho tiempo, esas cosas. Y... Es millor oblidarles, ¿no? Creo que yo tenía 24 años cuando estábamos en el barco. Y recuerda que nada de otros países quería coger Aquarius y ahí estamos en el barco pensando qué va a pasar. Los marineros del barco que cercaron han dicho que ellos hablan con nosotros, ¿vale? Tranquila, España se ha aceptado a ustedes. O sea, allí yo empecé a hablar, hola, ¿cómo estás? Y esto. Y fue un día muy emocional. Perquè altres països negaren el poder arribar l'Aquarius a aquest país. Sí, ¿no? Creo que Malta, Italia. Itàlia, jo crec que sí. Sí, dos países. Aleshores, quan Espanya diu sí,
Com viviu això en l'Aquarius? Quina sensació teniu? Estàveu contents? Sí, es que yo hasta el momento yo no pensaba en España, ¿entiendes? Y conocer España, y cuando yo estaba en el país, escuchar España en parte de fútbol, Barcelona, Madrid, Valencia. Valencia, hombre. Pero en este momento sí recordamos todo el fútbol y ahora podemos ver Messi, podemos ver Cristiano y esto, pero no hablamos español. Claro. Ahí empezamos, hola, ¿cómo estás? Es algo muy histórico porque muchas personas ponen a llorar y esto porque sabemos que vamos a mejorar nuestras vidas. Perquè així estem parlant en tu, que eres el president de l'associació Aquarius Supervivientes, però en aquest vaixell n'hi havia Más de 600 personas. Això, més de 600 persones. Cada una en una història i que ara ha canviat molt o no, però com van ser els primers mesos d'estar així en València? Com estaves? Wow. El primer mes aquí en Valencia no estaba fácil. Nuestras cabezas no estaba tranquilo porque tú has salido de un sitio de abuso, de esto, y cuando estás aquí, tú ves personas diferentes. Es otra cosa. Se pasa a ver policía así aquí. Hay muchas personas tenían ese miedo porque pensaban que el mismo policía en Libia estás aquí porque son blancos, ¿sabes? Y se fue un mes, yo no salía, yo estaba dentro relajando, no salía afuera, porque tampoco para hablar con alguien es difícil, no sabe cómo comunicar. Entonces, ese primer mes parece que estábamos viviendo en Libia. Sí. Nuestras cabezas sí. no estaba aceptando que estamos aquí. Que la part de Líbia sigui molt dura. Sí. He escoltat testimonis de companys teu i sigui molt dura, no? Sí, bueno, es difícil para olvidar. Sí, sí. I, bueno, passa el temps així en València i el govern que n'hi havia en aquest moment és qui obri les portes. Com s'ha comportat després? Ha complit les promeses? Es que hice algo como políticos, en parte de vida de personas, muchas cosas de políticos entra. Hay mucho promiso que cuando llegamos pensaba que nos olvidaba, ser muy fácil para conseguir papeles, pero hasta ahora que estoy hablando hay personas que llegaron en barco, ahora se está en el proceso de regularización ya. Vale, entonces, la palabra de político no es cosa que es el resultado final. Vale. Yo que viví muchos meses sin documento, luego tengo que justificar que he vivido aquí más de 2 años, trabaja y como como una vida laboral, o no sé, regularización de laboral como así. Ahí yo conseguí mi documento. No es de palabra del presidente o del gobierno. No ha sigut un procés fàcil. No es fácil. I, bueno, algunes promeses no s'han complit, altres un poquet. Sí que vos ayudaren, però no del tot. Otra cosa es gracias a los valencianos que nos traen conocido aquí, porque sin esa amistad no podemos llegar donde estamos, porque hace más de 6 meses yo no tenía documento, porque el gobierno se quita nuestros documentos. Cuando llega te da un papel de temporada, un papel blanco, luego papel de tarjeta roja, sigue renovando, si tienes suerte, ellos se renovan, si no, se quita. Entonces ellos quitan... Que en este cas la targeta roja és positiva, no és expulsió, és que te quedes. Es temporal. 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 Tú tienes aquí como 6 meses, porque cada 6 meses es como una alquiler sigue renovando. Renovación. Molt bé. I bueno, ara en mateix estem en un procés de regularització del govern espanyol. Quina opinió te mereix una regularització dels migrants que estan ara mateix així? Primero, está bien, está muy bien, porque es cosa que nosotros todo lo que queremos, porque
nadie es ilegal, nadie nace para ser un inmigrante, otra persona a su país. Y toda persona que nace por una... No tienes todo el derecho como cualquier persona. ¿Vale? Da igual su color, tu sexo, tu religión, tienes mismo derecho. No sé por qué para dar papeles es un ley, tienes que llegar a un lugar para dar sí o no. Es como los inmigrantes son animales, tienes que dar papeles para poder caminar en la calle. Sí. ¿Vale? Otra cosa, la regularización es algo de ayuda para el mismo gobierno, el mismo país. Porque cuando regula a alguna persona, si esa persona trabaja, se cotiza, se paga impuestos, se ayuda. Pero si no regular a la persona, esa persona está citando, ¿qué hace? Al final és fer part de la societat a aquestes persones que t'anava a preguntar una última pregunta que era de com li explicaries a una persona per què tu, que eres migrant, tens menys drets que jo, que no soc migrant. Crec que l'has contestat, però no sé si voldries resumir, a lo millor, en una frase. Tots tenim els mateixos drets. Sí, todos tenemos el mismo derecho. Algo que está en cabeza de los políticos, siempre piensa que los inmigrantes vengan para coger su trabajo, su dinero, de esto. Pero ¿quién trabaja en campo? ¿Quién? ¿Es el político? No. ¿Quién limpia las casas, calle? ¿Quién cuida a los abuelos y abuelas cuando tú estás trabajando? ¿Quién? Els mismos inmigrantes. I possiblement immigrants que tinguen una formació superior. Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? Solo la diferencia es que tú eres español, yo no soy español, pero tenemos mismo derecho. Mismo derecho. Y si tú vas a África, tú ves los españoles no sufrían para cualquier cosa, de trabajo, de vivienda, no necesita un papel para alquiler y esto. ¿Por qué? Aquí es difícil. Pero otra cosa me duele es que cuando yo veo noticias a veces de África, políticos siempre proyectan algo negativo contra África, ¿vale? Pero siempre enviado armas en África, pero no soluciona los problemas de ahí, pero envía los problemas. Sí. Entonces, cuando los inmigrantes que salen para salvar la vida, ponerle leyes para no puedes integrar. Perquè, clar, volia tancar, però sí que és un tema important. Com solucionar els problemes d'Àfrica? Enviant armes no és. Vosaltres, en general, no veniu així perquè voleu i ja està. Esteu fugint d'una situació, d'un conflicte bèl·lic, d'una situació de discriminació i busqueu unes millors oportunitats, una millor vida. No molestar, no llevar-li el treball a ningú, sinó viure en condicions. En condiciones, en la paz, ¿sabes? Y siempre como mi país estamos en guerra, que no tenemos fábrica de armas, pero hay armas que yo nunca he visto. ¿Sabes? Ahí hay armas. Aquí tiene fábrica de armas en Sagunto, pero aquí no tiene guerra. ¿Entiendes? Y hay cosas que no entendemos. És molt llarg i molt complicat d'entendre, però bueno, no sé si vols afegir alguna cosa més i si no, pues, vols afegir alguna cosa més? ¿Quieres añadir algo más? No, solo que quiero añadir que Aquarius está abierto para todos. Personas que quieres colaborar, tienes que colaborar para ayudar a otras personas, no solo para los corales. Aquarius es como paella, estamos integrados en Valencia, entonces tú también tienes que integrar con nosotros. Molt bé. Bueno, jo continuaré col·laborant, Així que moltes gràcies, Moisès, i fins així pues, este segon episodi de Conveni Solidari, on hem tingut la sort de parlar amb Moisès, que és el president de l'associació Aquarius Supervivientes.